Buenas noches. Hoy es 19 de octubre y vamos a hablar del punto 3.6, los Austrias en el siglo XVII, el gobierno de los válidos, la crisis de 1640. Intentaremos hacerlo lo más o menos posible y lo más breve posible. Vamos allá. Tres apartados que hay que estudiar aquí. El gobierno de los válidos. Bueno, ¿qué eran los válidos? Pues los válidos eran las personas que gobernaban en España en el siglo XVII en lugar de los reyes. Miren, aquí hay un montaje muy interesante porque representa muy bien esta idea. Fíjense, Felipe el Hermoso, Carlos I, Felipe II, los dos reyes que dominan todo el siglo XVI, y a la derecha tenemos a los llamados Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Los Austrias menores aparecen representados encima con sus principales válidos. El de Felipe III es el duque de Lerma, aquí pintado por Rubens. El de Felipe IV es el conde duque de Olivares. Y Carlos II tuvo distintos válidos. Aquí aparece el duque de Medinaceli. Entonces, se ve claramente la diferencia entre Austrias mayores, grandes reyes que con sus luces y sus sombras gobiernan su reino y su imperio de forma personal. Personas muy trabajadoras, muy comprometidas con la política hispana, y sus descendientes que no quisieron tomar, salvo en contadas ocasiones, las riendas del gobierno de sus reinos. Bien, el gobierno de los válidos. Tras morir Felipe II, en 1598, el Imperio Español vivió un proceso de crisis que supuso el fin de la hegemonía europea. Bueno, tienen que entender que en realidad el fin de la hegemonía europea, a mi juicio como profesor, no se produce en la primera mitad del siglo XVII. Es decir, yo creo que en realidad este fin de la hegemonía europea se produce después de la firma del Tratado de los Pirineos en 1659. Esta es la fecha un poco clave, ¿no?, para marcar el fin de la hegemonía europea, a mi juicio. En cualquier caso, el siglo XVII es un siglo de crisis. Los reyes del siglo XVII, conocidos como Austrias menores, delegaron el gobierno en personas de su confianza, los válidos. Bueno, algunos historiadores creen que la figura del válido nace en España porque no existe la figura del primer ministro, como no hay una figura como en otros países, ¿no?, que es el primer ministro. Aquí aparece esta figura que hizo mucho daño a la monarquía, a pesar de que, bueno, en algunas ocasiones estos válidos también eran gente con mucha capacidad de trabajo y con mucho compromiso. Bien, en cualquier caso, los válidos son, insisto, son personas que gobiernan en el lugar de los reyes. Miren, su nepotismo y actuación al margen de los consejos provocó el rechazo del pueblo y la alta nobleza. Es decir, en muchas ocasiones estos válidos gobiernan sin contar con la opinión de los consejos. Recuerden que había consejos territoriales y consejos de tipo temático, ya desde tiempos de los reyes católicos. ¿Recuerdan, no? El Consejo de Italia, el Consejo de Flandes, el Consejo de Portugal, en tiempos de Felipe II, el Consejo de la Inquisición, etc. Entonces estos válidos gobiernan por su cuenta, sin escuchar los consejos, y luego también aplican políticas nepotistas. ¿Qué es esto del nepotismo? Pues miren, nepotismo es lo que vendríamos a llamar enchufismo hoy en día, ¿no? Nepotismo, bien, la palabra viene de nipote. Nipote significa en italiano sobrino y también nieto. Entonces, por nepotismo entendemos una política basada en colocar a tus amigos y sobre todo a tus familiares en los cargos más importantes de un reino, sin tener en cuenta su validez para ocupar ese cargo. En fin, es uno de los grandes vicios de la política, el nepotismo. Y por supuesto que el nepotismo sigue existiendo hoy en día.
En Madrid tuvimos una alcaldesa que se llamaba Ana Botella, y Ana Botella fue alcaldesa de Madrid porque era la mujer del presidente de gobierno, que era José María Aznar. Yo creo que es un caso claro de nepotismo. Bueno, bien, bajo Felipe III destacó el duque de Lerma. Bien, este señor, que les voy a enseñar ahora mismo en un retrato de Velázquez. Aquí lo tenemos. Bien. Y también en un retrato aquí de izquierda de Pedro Pablo Rubens, que está en el Museo del Prado. Bien. Y que, por cierto, es un hombre que, como muestra de su corrupción, trasladó la capital de Madrid a Valladolid para que el precio de los alquileres de las casas que tenían que ocupar los cortesanos en Valladolid subiera muchísimo, y así ganar un montón de dinero. Bueno, este señor, el duque de Lerma, aplicó una política exterior de tipo pacifista ante la falta de recursos. Es decir, firma varios tratados, un tratado de Londres, que es un tratado de paz con Inglaterra, ¿vale? Y firma también la tregua de los 12 años, que es un tratado también un tratado de paz provisional, ¿vale? Un interín en la guerra, un periodo es un interín en esa guerra tan larga que había estallado en 1568 en las Provincias Unidas. Entonces, bueno, estos son dos tratados que sirven para pacificar un poco toda la política exterior que ya en tiempos de Felipe II pues había sido había girado en torno a un montón de conflictos y un montón de guerras. Recuerden a Felipe II, pues interviene en la guerra contra los turcos en el Mediterráneo, tiene que defender los intereses de España en las Provincias Unidas. Intenta invadir Inglaterra con Armada Invencible, lucha contra Francia a partir de su reinado. Bueno, pues el reinado de Felipe III fue un reinado, en ese sentido, fue un reinado relativamente pacífico. Bien, entonces, Lerma impone esa política pacifista, bien, y decreta, muy importante, la expulsión de los moriscos. Bueno, pues los moriscos, recuerden que eran los musulmanes que se habían quedado en España después de la conquista de Granada y que habían seguido de una forma u otra manteniendo sus costumbres, su religión, etc. Y eran muy importantes, sobre todo en la costa levantina, en la actual Valencia, en Aragón. Se cree que había incluso 300.000 moriscos viviendo en el Levante español, y además era una población que generaba muchísima riqueza porque eran grandes agricultores, eran muy buenos hortelanos, gente muy trabajadora, y de un día para otro, es decir, Felipe III, en contra de la opinión incluso de algunos de los nobles de la zona, que sabían que los moriscos acarrearían la ruina, por motivos religiosos los expulsan. También hay un motivo para la expulsión de los moriscos, y es que se pensaba que estos moriscos podían ser la quinta columna de los turcos, es decir, que estos moriscos podrían haber ayudado a los turcos en una posible invasión de España, ¿no? Los moriscos. Miren, hablaremos de esto más adelante. Esto es un dibujo que ilustra la expulsión de los moriscos. Bien, bueno, la expulsión de los moriscos, en definitiva, tuvo resultados catastróficos para España, catastróficos. Piensen que en aquella época la riqueza de un territorio muchas veces se basaba en la población que tenía dicho territorio. Y claro, expulsar a centenares de miles de moriscos en un brevísimo plazo de tiempo, porque el plazo de tiempo que se otorgó a los moriscos para que dejaran su vida en España y se embarcaran y se fueran fue de un mes, lo cual es prácticamente ridículo. A ver, perdone, vamos a parar esto. Bien, sigamos. Con Felipe IV. Felipe IV
tiene un marido que es el conde duque de Olivares, ¿no? El conde duque de Olivares, vamos a verlo ahora pintado por Velázquez en uno de los mejores retratos que hay en el Museo del Prado. Solamente viendo la pose, esta pose completamente altiva, ¿no? Chulesca, ¿no? Orgullosa del conde duque de Olivares, aquí montando a caballo en cabriola, como general en jefe del ejército. Nos demuestra el poderío que tenía este hombre. Bueno, el duque de Olivares se propuso defender el catolicismo, por supuesto, y el mantenimiento de la hegemonía de los Austrias en Europa. Bien, y esta política de defender la supremacía de los Austrias en Europa obligó a España a entrar en la terrible y larguísima y durísima guerra de los 30 años, 1618-1648, al lado de su familia europea. O sea, saben que existen dos ramas de los Austrias. Está la rama española y está la rama austríaca. Entonces, la capital de los Habsburgos austríacos es Viena y la capital de los Habsburgos españoles es Madrid. Bien, la guerra de los 30 años es un conflicto que estalla por motivos religiosos, es una lucha internacional en la cual participan casi todos los grandes estados europeos. Y que empieza por un conflicto entre el protestantismo y el catolicismo, pero bueno, más adelante intervienen otros factores más bien de orden político, más que puramente religioso. España entró en esta guerra de la que salió muy mal parada, casi obligada por el hecho de que los austrias españoles fueran familia de los austrias austríacos. Bien. Bueno, la entrada de España en esta guerra provocó la crisis más grande de todo el siglo, que es la crisis de 1640 que estudiaremos en el momento. Bueno, tengan en cuenta que este epígrafe, el problema que tiene es que va saltando de una cosa a otra. Es decir, primero hay que hablar un poquito en líneas generales del gobierno de estos válidos y luego nos centraremos en la crisis del 40. Bien, el último rey es Carlos II, el último rey del siglo, y es el último rey de la dinastía Habsburgo que gobierna en España, porque después de 1700 llegarán los Borbones. Bueno, pues Carlos II tuvo distintos válidos, ¿vale? Juan José de Austria, que era su hermanastro, el padre Nitard, que era un sacerdote, Valenzuela, como hemos visto aquí, el duque de Medinaceli. Es decir, es un rey que tiene varios válidos. Con que yo creo que con que recuerden un par de nombres es suficiente. Pueden poner Nitard, por ejemplo, y si quieren con José de Austria. Bien. Bueno, estos válidos no pudieron frenar el expansionismo francés ni la crisis económica. El siglo XVII es un siglo de crisis. Y cuando hablamos de expansionismo francés, nos estamos refiriendo a que durante el reinado de Carlos II, España sufrió importantes pérdidas territoriales. Por ejemplo, la pérdida del Franco Condado. La pérdida del Franco Condado, lo vamos a ver aquí delante. Aquí. Bien, Paz de Nimega. Pérdida del Franco Condado. Era un territorio importante porque, no lo hemos dicho en clase, pero desde Génova hasta Bruselas, todo este territorio se llamaba el Camino Español y era el camino por el cual viajaban los tercios españoles para poder llegar para poder alcanzar el sur de los Países Bajos, que era Bélgica, que era un territorio español. Entonces, este famoso Camino Español
además de ser una zona comercialmente importante, era la forma que tenía España de controlar el sur de los Países Bajos. Bien, y entonces la pérdida de este territorio pues, supuso un duro golpe para este famoso camino español. Bueno, vamos a ver. Miren, he puesto aquí una imagen del famoso camino español. Bien, Génova, Milán, Besançon, esto era Franco Condado, Bruselas. Y bueno, aprovecho que estamos aquí de nuevo para enseñarles pues a los reyes, claro, para pongamos el cara. Bien, Felipe III es el rey que preside la plaza Mayor. Aquí pintado por Velázquez y aquí también. Felipe IV es el rey que aparece en el espejo de las Meninas junto a su mujer, Mariana, la reina Mariana de Austria. Y este es Carlos II. Carlos II es un monarca que padeció todo tipo de enfermedades y posiblemente tenía como ven este cuadro, aquí se ve claramente que tiene rasgos pues casi mongólicos, ¿no? Fue un rey incapaz de procrear, así que con su muerte estalla la guerra de sucesión que ganarán los Borbones en España y que acabará con la dinastía de los Austrias después de casi 200 años en nuestro país. Bueno, con todo, viene aquí un artículo interesante sobre esto. La historiografía más moderna insiste en que el reinado de Carlos II no fue tan dramático como lo ha pintado la historia tradicional. Hay historiadores que empiezan a decir que fue un reinado en el cual hubo una cierta mejoría con respecto al de su padre, Felipe IV. Bueno, bien, sigamos por aquí. Entonces, hay que hablar de la crisis de 1640. Miren, para costear la participación española en la Guerra de los 30 años, es decir, para pagar la participación de España en una guerra tan larga, tan compleja, y aliviar la presión fiscal en Castilla, es decir, hasta 1640 era el oro y la plata que venían de América y los impuestos recaudados en Castilla constituían los únicos fondos con los cuales se pagaba toda la política imperial y los fondos con los cuales se pagaban los ejércitos, los tercios de Flandes, los tercios de Italia, este ejército, este super ejército profesional, el primer gran ejército moderno, ¿verdad? Que desempeñó un papel tan importante y que luchó en tantísimas batallas en toda Europa durante siglo y medio. Bueno, pues el coste del mantenimiento de estas tropas recaía básicamente en Castilla, ¿no? Presión fiscal. Bueno, así que lo que hizo el conde duque Olivares, valida de Felipe IV, fue proponer en 1626 lo que se llama la Unión de Armas. Unión de Armas. Bueno, ¿y qué es esta Unión de Armas? Pues bueno, pues un compromiso por el cual cada reino de la monarquía hispánica aportaría dinero y soldados a España. Bien, aquí tenemos un documento que explica con un poquito más claridad. Miren, Unión de Armas. La idea era aliviar Castilla de la gran carga que suponía el mantenimiento militar del imperio. Bueno, por otro lado, también se aspiraba a castellanizar en cierto sentido los distintos reinos del imperio, es decir, a centralizar el gobierno de esos reinos, lo cual implicaba reducir los fueros de esos reinos. Y claro, estos reinos se van a negar. Cataluña aportaría 16.000 soldados, Portugal 16.000 soldados, Nápoles 16.000 soldados, Castilla, el imperio,
44.000, vale. Bueno, entonces la unión de armas chocaba, claro, con los fueros de los reinos de la monarquía. ¿Bien? ¿Queda claro? Vale. Entonces, la unión de armas es rechazada en España por las Cortes de Aragón. Vale. Y el conde duque de Olivares la impone, y la impone por la fuerza. Impone la unión de armas tras la entrada de Francia en el conflicto en 1635. Es decir, Francia entra en guerra con España. Bien. En el contexto de esa guerra, las tropas, los tercios, que es el ejército castellano, el ejército español, eh, está destinado en Cataluña, y en Cataluña hay una serie de abusos por parte de los soldados. Esas cosas pasaban, porque cuando un ejército atravesaba un territorio, pues claro, piensen que la manutención, es decir, la alimentación de los soldados, el alojamiento de los soldados corría a cargo de los habitantes de los pueblos por donde pasaban los tercios. Bien. Y bueno, aunque parece ser que las violaciones y los abusos estaban duramente castigados por parte de los jefes militares de los tercios, en Cataluña se cometieron ciertos abusos. Y eso provocó una rebelión que se conoce como la revuelta del Segadors en Cataluña, la revuelta de los segadores, que son los campesinos que sigan el campo, que sigan el trigo. Bien, bueno, esto sucede tras el llamado Corpus de Sangre. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver una imagen histórica, una imagen de la famosa revuelta de los segadores en Cataluña. Estos campesinos con su barretina, es una pintura de carácter nacionalista, por supuesto, de finales del XIX. La pintura, estos catalanes pues tienen en sus manos unas azadas. En catalán se llama fals. Y bueno, hubo una gran revuelta que tenía lugar el mismo día de la celebración del Corpus Christi, por eso se llama Corpus de Sangre o Corpus de Sangre. Bien. Y entonces los campesinos se dirigieron hacia el palacio del virrey, que era el conde de Santa Coloma, y lo asesinaron. El himno nacional de Cataluña, en su letra, habla de esto, de bon cop de fals, defensors de la tierra, buen golpe de fals, que es buen golpe de hoz. Bueno, en ese sentido es un himno, que habla de la defensa de los derechos, pero que también tiene un contenido violento, ¿no? Un poco a la marsellesa, que también es un himno en el cual se está hablando de acabar con el enemigo, ¿no? También son himnos libertarios, pero también con un componente ciertamente violento. Bueno, esto es lo que sucede en Cataluña. Vale, esta rebelión supuso la unión temporal de Cataluña con Francia. Es decir, aprovechando la rebelión, Francia, en la cual reinaba el Luis XIV, el Rey Sol, pues Francia, donde reinaba el Rey Sol, aprovechó para anexionarse Cataluña. Es decir, durante un lapso de algunos años, Cataluña estuvo unido a Francia. En el contexto de esta guerra, esta revuelta de los segadores. Bien, hasta que en 1652 se reincorporó manteniendo sus fueros. Y claro, esto los catalanes no lo suelen mencionar, pero ¿por qué Cataluña se reincorpora al Imperio Español
y no forma parte de Francia. Bueno, porque los catalanes se dieron cuenta de que la política francesa de un rey absolutista como Luis XIV era muchísimo más centralista y castigaba mucho más su autonomía que la política española de los Austrias. Así que Cataluña, ante la disyuntiva de estar con Francia, sometido a un régimen centralista, o estar con España, que permitiría el mantenimiento de sus fueros, prefiere quedarse con España. Bueno, en cualquier caso, la crisis del 40 es una crisis gravísima, y aquí hemos hablado principalmente de Cataluña, pero fue una crisis que también tuvo repercusiones en Italia y en otras partes del imperio. Bueno, vale. ¿Qué pasa con Portugal? Para acabar con el tema. Vale. Portugal declara la independencia en 1640, aprovechando el malestar social por la unión de armas, ya lo hemos explicado, y la debilidad de la monarquía hispánica por la rebelión catalana y la guerra contra Francia. Bueno, el propio rey, esto es muy interesante, el propio rey salió de Madrid y el propio rey se dirigió a Cataluña y se puso al frente un poco de las operaciones militares. Miren, este es un dato impresionante de Felipe IV, que está en Estados Unidos. Muestra al rey en una actitud bastante diferente a la que suele mostrar en otros retratos de corte. Y lo muestra cuando se desplazó a Cataluña para levantar el sitio de Lérida contra los franceses, es decir, durante la guerra, en el 44, durante la guerra contra Francia. Es un retrato que, si no me equivoco, está en la Frick Collection de Nueva York, una cosa maravillosa. Bueno, acabemos con esto. Bien, la unión con España nunca había sido popular entre los portugueses. Recuerden que Portugal formaba parte de España desde tiempos de Felipe II, por la desaparición del rey Sebastián I en una batalla. Bien. Y como dice el texto, bueno, España había respetado las instituciones portuguesas, pero con todo, la nobleza lusa, es decir, portuguesa, nombró rey a Juan IV de Braganza, y Portugal dejó de ser española. Bueno, señores, pues hasta aquí el punto 3.6. Acuérdense bien, primero gobierno de los válidos y luego crisis del 40. Espero que haya quedado relativamente claro.